Los registros del Palacio de Justicia en Nueva Orleans, Luisiana, aún conservan la tinta descolorida de lo que los locales llaman el engaño Beaumont, un certificado de matrimonio fechado el 12 de abril de 1878, que documenta uno de los secretos familiares más perturbadores en la historia estadounidense. La firma de la novia aparece 2 veces en el mismo documento, una como Isabella Moreau, hija adoptiva, y otra como Isabella Beaumont, esposa legítima del mismo hombre que la había criado como su propia hija durante 10 años. Pero lo que los registros oficiales no revelan es mucho más siniestro. Un patrón calculado de asesinatos, fraudes y manipulaciones que se extendió por décadas a lo largo del delta del Mississippi, borrando linajes enteros y robando fortunas inmensas. La familia Beaumont no solo rompió límites morales, eliminó sistemáticamente a cualquiera que se interpusiera entre ellos y las vastas plantaciones de azúcar que los convirtieron en una de las familias más ricas del sur antebellum. Antes de continuar con la historia de Isabella Moreau y el legado retorcido de la dinastía Beaumont, profundicemos en los detalles que hacen de este relato un testimonio escalofriante de la ambición humana. Lo que ocurrió en esa gran mansión de Nueva Orleans entre 1868 y 1878 desafiaría todo lo que creemos saber sobre la familia, la lealtad y los extremos a los que las personas llegarán para proteger su riqueza y poder. Nueva Orleans en 1868 se erguía como la joya del sur, donde los robles cubiertos de musgo español bordeaban calles empedradas y el aroma de las gardenias se mezclaba inquietantemente con las duras realidades de una economía basada en la esclavitud. La élite de la ciudad vivía en magníficas mansiones al sur de Canal Street, su riqueza construida sobre las espaldas de plantaciones de azúcar y algodón que se extendían por el delta como un mosaico de sufrimiento humano y abundancia agrícola. Entre estas familias poderosas, los Beaumont ocupaban una posición de particular prominencia. Su nombre grabado en las fachadas de mármol de los bancos, su influencia alcanzando cada rincón de la maquinaria política y social de Nueva Orleans. Elias Beaumont, a los 55 años, comandaba respeto a través de una combinación de encanto de dinero antiguo y astucia empresarial implacable. Su cabello plateado espeso y ojos azules penetrantes le daban la apariencia de un patriarca distinguido, mientras que su manera suave de hablar ocultaba una mente que calculaba márgenes de ganancia con la misma precisión que otros hombres contaban sus oraciones. Había heredado Willow Bend, una extensa plantación de azúcar que empleaba a más de 400 trabajadores esclavizados, pero su verdadera riqueza provenía de algo mucho más complejo, una red de adquisiciones de tierras que, a lo largo de las décadas, había consolidado gran parte del territorio agrícola principal entre Nueva Orleans y Baton Rouge, bajo el control de los Beaumont. La mansión Beaumont, en la calle Bourbon, se elevaba 4 pisos sobre el río, sus balcones capturando la brisa vespertina, mientras ofrecían vistas dominantes de los barcos que llevaban la riqueza de Nueva Orleans a mercados en Filadelfia, Baltimore y más allá. Dentro, candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre pisos de caoba, mientras retratos de ancestros Beaumont miraban desde marcos dorados, sus ojos guardando secretos que morirían con su linaje. Elias vivía allí con su esposa Adelaide, una mujer delicada cuyas frecuentes enfermedades la mantenían confinada en los pisos superiores, y sus 4 hijos, Henry, de 28 años, ya administrando las operaciones de la plantación, Sophie, de 25, considerada una de las jóvenes más codiciadas de Nueva Orleans, Louis, de 22, estudiando Derecho en la Universidad de Tulane, y la menor Claire, de 18, quien se dedicaba a las artes y la música con una pasión que contrastaba con la frialdad familiar. La familia mantenía la apariencia exterior de gentileza sureña, organizando elaboradas fiestas de cena donde se cultivaban conexiones políticas sobre sopa de tortuga y vino de Madeira, mientras que sus conversaciones privadas revelaban una verdad diferente. Detrás de puertas cerradas, los Beaumont discutían sus negocios con la eficiencia fría de estrategas militares, viendo la geografía del delta no como patria ancestral, sino como territorio a conquistar, una familia a la vez. Este mundo cuidadosamente construido de privilegios y poder comenzó a mostrar grietas en el otoño de 1868,
cuando una serie de muertes inusuales entre familias de plantaciones vecinas empezó a atraer atención no deseada de las redes de chismes de Nueva Orleans. La tragedia de la familia Moreau pronto agregaría otro capítulo a esta lista creciente de circunstancias sospechosas. Aunque en ese momento pocos sospechaban que estas desgracias aparentemente aleatorias estaban conectadas por hilos invisibles de codicia, manipulación y violencia orquestada con precisión. El incendio que consumió la plantación Moreau comenzó justo después de la medianoche del 5 de noviembre de 1868, durante uno de los otoños más secos en la memoria del Delta. Vecinos reportaron ver llamas que parecían danzar contra el cielo como demonios, celebrando su propio poder destructivo, mientras el olor acre de la madera quemada se mezclaba con algo mucho más inquietante, un hedor químico que sugería que el fuego había sido alimentado por más que solo madera seca y algodón. La conflagración devoró la casa principal con tal intensidad que al amanecer no quedaba nada más que chimeneas ennegrecidas y restos retorcidos, de metal de lo que alguna vez fueron muebles y reliquias. Familiares de Jacques Moreau y su esposa, Marie, murieron en las llamas junto con su hijo recién nacido, dejando solo a Isabella, de 12 años, como la única sobreviviente. La niña fue encontrada 4 días después por grupos de búsqueda, vagando por los restos quemados de los jardines de la finca, su ropa chamuscada y sus ojos con una mirada de 1000 yardas que hablaban de horrores más allá de su edad. Aferraba una pequeña muñeca de madera, cuyo rostro pintado estaba parcialmente derretido por el calor, y solo hablaba en susurros sobre los hombres con máscaras que habían venido en la noche. El doctor Etienne Laurent, quien examinó a Isabella en los días siguientes a la tragedia, anotó en sus diarios médicos privados que la niña mostraba signos de shock severo, pero no lesiones físicas consistentes con exposición al fuego. Aún más desconcertante, poseía conocimiento detallado de eventos que ocurrieron en otras partes de la casa durante el incendio, conocimiento que habría sido imposible de adquirir si realmente hubiera estado durmiendo en su dormitorio del piso superior cuando comenzaron las llamas. Cuando se le presionaba por detalles, Isabella solo repetía que se había escondido donde papá me dijo que me escondiera cuando vinieran los hombres malos. Aunque no se descubrió tal escondite en las ruinas, la investigación oficial, liderada por el sheriff Pierre Duval, concluyó que el fuego había empezado por una lámpara de aceite, volcada en el estudio de Jacques Moreau. Esta explicación satisfizo a la mayoría de los observadores, particularmente dadas las recientes dificultades financieras de la familia, tras varias cosechas pobres de azúcar. Lo que la investigación no examinó fueron las circunstancias peculiares alrededor del patrón de destrucción del fuego, cómo había consumido la casa principal mientras dejaba las barracas de esclavos y edificios anexos en gran parte intactos, o por qué el valioso ganado de la plantación había sido movido a pastizales distantes solo días antes del incendio. Más significativamente, la investigación falló en explicar varios documentos clave que los vecinos sabían que Jacques Moreau guardaba en su caja fuerte del estudio. Escrituras de tierras, papeles de herencia y mapas de topografía que probaban la propiedad de su familia de territorios que se extendían mucho más allá de los límites inmediatos de su plantación. Estos papeles, que habrían hecho de Isabella una de las herederas más ricas de Luisiana, simplemente desaparecieron en las llamas, dejando ningún registro legal de las vastas propiedades que deberían haber sido su derecho de nacimiento. Dentro de horas del descubrimiento del incendio, Elias Beaumont llegó a la escena con una eficiencia que parecía casi sobrenatural. Afirmó haber aprendido de la tragedia por un capataz que había visto las llamas desde Willow Bend, aunque testimonios posteriores revelaron inconsistencias en esta cronología que nunca fueron investigadas adecuadamente. Beaumont tomó el control inmediato de la situación, arreglando el entierro apropiado de las víctimas y asegurándose personalmente de que la joven Isabella recibiera atención médica inmediata y refugio temporal. Su generosidad parecía surgir de una caridad cristiana genuina, y la comunidad de Nueva Orleans elogió su acción rápida durante la hora más oscura de una familia. Lo que no sabían era que Elias Beaumont había sido la última persona en visitar a Jacques Moreau vivo, reuniéndose con él en privado, solo 3 días antes del incendio para discutir lo que Moreau había descrito a su esposa como asuntos urgentes de negocios que podrían cambiar todo para nuestra familia. Los años siguientes, a la adopción de Isabella en el hogar, Beaumont pasaron como capítulos en un libro cuidadosamente editado, cada página revelando solo lo que la familia quería que la sociedad de Nueva Orleans viera.
Isabela creció de una niña traumatizada a una joven mujer de belleza e inteligencia notables, su cabello castaño oscuro y ojos verdes haciéndola objeto de comentarios admirados en reuniones de iglesia y funciones sociales. Para los observadores externos, los Beaumont habían realizado un acto de caridad cristiana excepcional, criando a una huérfana como su propia hija y proporcionándole todas las ventajas que su riqueza podía ofrecer. Pero dentro de las paredes de la mansión en la calle Bourbon, una historia diferente se desarrollaba con cada estación que pasaba. Isabela recibió la mejor educación que el dinero podía comprar, tutorada en literatura, música y idiomas por institutrices importadas de las familias más prestigiosas de Nueva Orleans. Sin embargo, sus estudios siempre eran supervisados, su correspondencia monitoreada y sus movimientos cuidadosamente controlados bajo el pretexto de protegerla de los recuerdos traumáticos de su infancia. Nunca se le permitió visitar las ruinas de la plantación de su familia, diciéndole que tales lugares solo perturbarían su constitución delicada y reabrirían heridas que habían tomado años en sanar. La salud de Adelaide Beaumont continuó deteriorándose a lo largo de estos años, sus confinamientos frecuentes en la cama volviéndose más prolongados y misteriosos. El doctor Laurent hacía visitas regulares a la mansión, su maletín médico negro una vista familiar en los escalones frontales, aunque su tratamiento parecía proporcionar poco alivio. Los sirvientes susurraban entre ellos sobre los síntomas extraños de Adelaide, episodios repentinos de confusión, dolores violentos de estómago que venían y iban sin aviso, y periodos de pérdida de memoria que la dejaban incapaz de reconocer a sus propios hijos. A medida que Isabela se acercaba a su 20º cumpleaños en la primavera de 1878, cambios sutiles comenzaron a ocurrir en el ritmo diario del hogar. Henri Beaumont, quien siempre la había tratado con afecto fraternal, empezó a evitar su compañía, su rostro ensombreciéndose cada vez que ella entraba en una habitación. Sophie, una vez la confidente más cercana de Isabela, comenzó a hacer comentarios crípticos sobre obligaciones familiares y los sacrificios requeridos para mantener su posición en la sociedad de Nueva Orleans. Incluso los sirvientes que habían visto a Isabela crecer de niña a mujer comenzaron a tratarla con una extraña mezcla de lástima y miedo. La transformación se hizo más aparente en Elias Beaumont mismo, el hombre que una vez le contaba cuentos para dormir y secaba lágrimas de pesadillas infantiles, ahora la estudiaba con ojos calculadores, sus conversaciones adoptando el tono de negociaciones comerciales en lugar de guía paternal. Comenzó a discutir su futuro con urgencia creciente, enfatizando la importancia de mantener los activos familiares consolidados y protegidos de interferencias externas. Cuando Isabela preguntaba sobre prospectos de matrimonio entre los jóvenes elegibles de Nueva Orleans, Elías cambiaba el tema con abruptos incómodos, sugiriendo que tales decisiones requerían consideración cuidadosa de factores que ella aún no entendía. La primera indicación concreta de las verdaderas intenciones de la familia vino durante una conversación que Isabela escuchó accidentalmente entre Elías y su hijo Henry en la oficina de la plantación. A través de la puerta ligeramente abierta, escuchó con horror creciente mientras discutían sobre ella como si fuera una pieza de propiedad a manejar en lugar de una hija amada a proteger. Henry expresaba preocupaciones sobre complicaciones legales, mientras su padre hablaba con pragmatismo frío sobre arreglos necesarios y eliminar problemas potenciales antes de que surgieran. Esa noche, Isabela comenzó a experimentar la primera de muchas horas sin sueño, acostada en su cama con dosel mientras escuchaba sonidos de conversaciones susurradas que parecían ecoar a través de las paredes de la mansión como conspiraciones murmuradas. Notó cosas que previamente habían escapado su atención, como ciertas habitaciones siempre estaban cerradas cuando pasaba por ellas, cómo llegaban cartas que inmediatamente se ocultaban de su vista, y cómo las discusiones familiares se detenían abruptamente cada vez que se acercaba. Lo más perturbador de todo era su creciente conciencia de la condición de Adelaide Beaumont. Durante los breves periodos de lucidez de su madrastra, Adelaide agarraba la mano de Isabela con fuerza desesperada y susurraba advertencias fragmentadas sobre no confiar en nadie, sobre secretos enterrados más profundo que los antiguos cementerios de Nueva Orleans, y sobre el precio que eventualmente vendría por años de mentiras cómodas. Estos momentos de claridad nunca duraban mucho, siempre seguidos por una confusión renovada que dejaba a Adelaide mirando a Isabela como si fuera una extraña que había entrado sin invitación en su dormitorio. La revelación de la verdadera situación financiera de la familia vino como un trueno en un día claro de verano,
entregada a través de una reunión privada en el estudio panelado de caoba de Elias Beaumont, en una tarde sofocante de septiembre de 1878. Isabela había sido convocada con formalidad inusual, encontrando no solo a su padre adoptivo esperando, sino también al abogado de la familia desde hace mucho tiempo, Antoine Duval, cuya presencia inmediatamente sugería asuntos de seria consecuencia legal. La habitación se sentía más pequeña de lo usual, las pesadas cortinas bloqueando la brisa del río, mientras motas de polvo danzaban en rayos de luz solar dorada, que parecían iluminar la gravedad de la discusión que estaba por desplegarse. Elias comenzó con la deliberación cuidadosa de un hombre que había ensayado sus palabras muchas veces, explicando que inversiones recientes en empresas ferroviarias habían encontrado dificultades inesperadas, que varias asociaciones de negocios se habían disuelto bajo circunstancias desafortunadas, y que la familia enfrentaba presiones financieras que requerían acción inmediata y decisiva. Mientras hablaba, Isabela notó cómo sus manos temblaban ligeramente al verter brandy en vasos de cristal, cómo sus ojos evitaban el contacto directo con los de ella, y cómo Duval revolvía documentos legales con la energía nerviosa de un hombre manejando materiales explosivos. La verdadera magnitud de la crisis se hizo clara cuando Elias delineó las deudas de la familia, hipotecas en múltiples propiedades, préstamos pendientes a bancos de Nueva Orleans, y obligaciones financieras a socios de negocios que se habían acumulado por años de lo que él delicadamente llamó expansión agresiva. Sin intervención inmediata, el imperio Beaumont colapsaría en meses, llevándose no solo su fortuna personal, sino su posición social y influencia política. Las plantaciones de azúcar que habían sostenido su estilo de vida por generaciones serían embargadas por acreedores. La mansión de Nueva Orleans sería vendida en subasta, y el nombre familiar quedaría para siempre asociado con bancarrota y escándalo. Pero Elías había descubierto una solución, explicó, aunque requería la cooperación y comprensión de Isabela. A través de su investigación en viejos registros de propiedades y leyes de herencia, había identificado un mecanismo legal que podría preservar las propiedades familiares mientras las protegía de reclamos de acreedores. El mecanismo requería lo que describió como interpretación creativa de relaciones familiares existentes, acoplado con timing estratégico que aprovecharía ciertas provisiones en los estatutos de herencia de Luisiana. Isabela escuchó con creciente inquietud mientras la verdadera naturaleza de esta solución se hacía aparente. Al casarse con ella, Elias podría reclamar legalmente la propiedad de cualquier bien que teóricamente le perteneciera a través de la herencia de sus padres fallecidos, mientras simultáneamente protegía esos activos bajo leyes de propiedad conyugal que blindaban las herencias de esposas de las deudas comerciales de sus maridos. El matrimonio sería un arreglo puramente de negocios, le aseguró, diseñado para preservar la riqueza y posición de la familia para generaciones futuras mientras aseguraba su propia seguridad financiera. Duval produjo documentos que probaban que los padres de Isabela habían muerto intestados sin testamentos apropiados o mecanismos legales para transferir sus propiedades a su hija. Esto significaba, según su interpretación, que cualquier reclamo que Isabela pudiera tener a las propiedades de la familia Moreau era legalmente nulo, haciéndola esencialmente indigente a pesar de su aparente derecho de nacimiento. Los Beaumont, explicó con autoridad practicada, habían pasado 10 años proporcionándole comida, refugio, educación y posición social que habrían sido imposibles sin su generosidad. El matrimonio propuesto simplemente formalizaría un arreglo que ya existía en la práctica mientras resolvía las dificultades financieras de la familia a través de medios legales que no dañaban a nadie. La conversación continuó por más de 3 horas, con Elías alternando entre afecto paternal y pragmatismo comercial, mientras Duval citaba precedentes legales e interpretaciones estatutarias que parecían diseñadas para confundir en lugar de aclarar. Isabela se encontró accediendo a considerar su propuesta, aunque algo profundo en sus instintos gritaba advertencias que aún no podía articular. La habitación se sentía cada vez más claustrofóbica a medida que la reunión progresaba, el aroma del brandy y el tabaco mezclándose con un olor subyacente de miedo y desesperación que parecía emanar de ambos hombres a pesar de su confianza exterior. Esa noche, Isabela se retiró a su dormitorio con una mente girando por revelaciones e implicaciones que apenas comenzaba a entender. Siempre había sabido que su adopción representaba más que simple caridad, pero la verdadera naturaleza de los cálculos de la familia Beaumont era más despiadada de lo que jamás había imaginado.
mientras se sentaba junto a su ventana con vista al río Mississippi, observando barcos navegar entre islas Barrera en el crepúsculo creciente. Comenzó a sospechar que la muerte de sus padres y su propia supervivencia podrían no haber sido la tragedia aleatoria que siempre había creído. Para profundizar en su sospecha, Isabela recordó vagos fragmentos de conversaciones oídas en su infancia, menciones casuales de disputas de tierras entre su padre y Elías, que ahora cobraban nuevo significado, y decidió que necesitaba explorar más allá de lo que la familia le permitía. El mundo de Isabela comenzó a desmoronarse con precisión metódica en las semanas siguientes a esa reunión de septiembre, como si manos invisibles estuvieran desmantelando sistemáticamente todo lo que había creído sobre su vida y familia. La primera grieta apareció cuando decidió conducir su propia investigación sobre la herencia de sus padres, usando habilidades aprendidas de años de educación, para investigar registros públicos y documentos legales que los Beaumont le habían asegurado no existían. Su búsqueda la llevó al Palacio de Justicia del Condado de Orleans, donde un clérigo servicial llamado Bernard Leclerc resultó ser mucho más conocedor sobre transferencias de propiedades y registros de herencia de lo que cualquiera había esperado. Leclerc, un hombre meticuloso en sus sesentas que se enorgullecía de mantener los archivos históricos del Palacio de Justicia, mostró a Isabela documentos que contradecían todo lo que Duval le había dicho sobre la situación legal de sus padres. Jacques y Marie Moreau habían preparado testamentos comprensivos archivados apropiadamente con la corte en 1867, dejando explícitamente todas las propiedades y activos a su hija Isabela, con instrucciones detalladas para manejo por fideicomisarios designados hasta que alcanzara los 21 años. Aún más impactante eran mapas de topografía y escrituras de tierras que revelaban la verdadera extensión de las propiedades Moreau. No solo la plantación destruida en el incendio, sino miles de acres extendiéndose por 4 condados, incluyendo territorio principal para cultivo de azúcar, que casualmente bordeaba varias propiedades Beaumont. La documentación pintaba un cuadro de riqueza mucho mayor de lo que Isabela jamás había imaginado, haciéndola potencialmente una de las mujeres más ricas de Luisiana, en lugar de la huérfana indigente que le habían hecho creer. Pero como Leclerc explicó con creciente preocupación, muchos de estos documentos legales mostraban signos de manipulación, páginas faltantes, firmas que parecían haber sido alteradas, y fechas de archivo que no coincidían con los registros internos del Palacio de Justicia. Alguien con recursos significativos y expertise legal había estado corrompiendo sistemáticamente el registro oficial de las propiedades de la familia Moreau, creando confusión deliberada sobre los verdaderos reclamos de Isabela a su herencia. Aún más perturbador fue la revelación de Leclerc de que había sido contactado múltiples veces a lo largo de los años por representantes de la familia Beaumont, solicitando información sobre registros de propiedades y documentos de herencia de Moreau. Estas indagaciones siempre se presentaban como investigación legal rutinaria, pero el patrón de solicitudes sugería un esfuerzo coordinado para identificar y potencialmente manipular cualquier evidencia de los reclamos legítimos de Isabela. Para extender su búsqueda, Isabela decidió visitar en secreto las ruinas de su hogar de infancia. A pesar de años de prohibición familiar, acompañada por un sirviente leal que había trabajado para los Moreau y que compartió recuerdos adicionales de esa noche fatídica, agregando capas de detalle a sus sospechas crecientes. El sitio de la plantación quemada, ahora cubierto de kudzu y pinos jóvenes, aún mostraba evidencia de la destrucción del fuego, pero un examen cuidadoso reveló detalles que planteaban preguntas inquietantes sobre la historia oficial de esa noche de noviembre. Las piedras de la fundación mostraban patrones de quemadura consistentes con múltiples puntos de ignición, en lugar de una sola lámpara volcada, mientras que fragmentos de metal esparcidos por las ruinas sugerían la presencia de materiales que no habrían existido en una casa de plantación típica. Más significativamente, Isabela descubrió los restos de la caja fuerte del estudio de su padre, enterrada bajo maderos colapsados y escombros. La caja fuerte misma había sido forzada con herramientas en lugar de dañada por el fuego, y sus contenidos obviamente removidos antes de que las llamas alcanzaran esa parte de la casa. Este descubrimiento contradecía directamente el reporte oficial del sheriff Duval, que afirmaba que la caja fuerte había sido destruida en el incendio, junto con todos los documentos familiares. Mientras Isabela estaba entre las ruinas de su hogar de infancia, recuerdos comenzaron a surgir que habían estado enterrados por 10 años bajo capas de trauma y desorientación deliberada.
Recordó despertarse en la noche del incendio al sonido de voces de hombres, discutiendo en el estudio de su padre. Recordó ser escondida en un pequeño espacio entre las paredes donde su padre le había dicho que esperara hasta la mañana, y recordó el olor a queroseno siendo vertido deliberadamente por toda la casa antes de que comenzaran las llamas. Estos no eran los recuerdos confusos de una niña traumatizada, sino recuerdos claros que habían sido suprimidos por años de serle dicho que eran pesadillas imposibles en lugar de experiencias reales. Para profundizar, Isabela interrogó a sobrevivientes locales, incluyendo antiguos esclavos de la plantación, que revelaron movimientos sospechosos de extraños en las semanas previas al incendio, agregando evidencia circunstancial que fortalecía su convicción de que el fuego había sido intencional. La investigación que Isabela condujo en las semanas siguientes reveló un patrón de muertes sospechosas y transferencias de propiedades que se extendía por más de 20 años, involucrando familias a lo largo del delta, cuyas propiedades eventualmente habían caído bajo control Beaumont a través de varios mecanismos legales. La familia Thibodeau había muerto en un accidente de barco fluvial en 1858, dejando valiosas plantaciones de azúcar que Elias Beaumont compró a precios por debajo del mercado de sus herederos confundidos. La familia Leblanc había sucumbido a la fiebre amarilla en 1861, con su mansión de Nueva Orleans y propiedades circundantes, pasando de alguna manera a propiedad Beaumont a través de arreglos hipotecarios complejos. La familia Rousseau había simplemente desaparecido en 1863, abandonando su plantación y dejando atrás solo deudas no pagadas que Beaumont generosamente asumió a cambio de título claro a su tierra. Cada caso mostraba patrones similares, tragedias repentinas que eliminaban familias enteras o dejaban a sobrevivientes incapaces de manejar sus asuntos, seguidas por arreglos financieros que beneficiaban a los Beaumont mientras parecían actos de servicio comunitario o necesidad comercial. La documentación legal respaldando estas transferencias siempre era preparada por Antoine Duval, cuya práctica había crecido notablemente próspera durante el mismo periodo en que tantas familias prominentes habían encontrado desgracia. Para extender esta revelación, Isabela descubrió conexiones adicionales con un notario corrupto que había falsificado firmas en al menos 5 casos similares, agregando una capa más de complejidad a la red criminal. La creciente conciencia de Isabela de estos patrones coincidió con cambios inquietantes en su vida diaria dentro del hogar Beaumont. La condición de Adelaide había deteriorado hasta el punto en que raramente dejaba su dormitorio, aunque durante sus breves momentos de claridad comenzó a hacer referencias específicas a los padres de Isabela, que sugerían conocimiento de eventos que nunca debería haber poseído. Los sirvientes habían empezado a evitar a Isabela por completo, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y miedo, que sugería que sabían mucho más sobre las intenciones de la familia de lo que estaban dispuestos a revelar. Más ominosamente, Isabela comenzó a notar que estaba siendo vigilada y seguida cada vez que dejaba la casa por hombres que mantenían distancias cuidadosas, pero parecían aparecer donde quiera que iba en Nueva Orleans. Su correspondencia estaba siendo interceptada, sus conversaciones monitoreadas y sus movimientos cada vez más restringidos bajo excusas sobre propiedad social y reputación familiar. La prisión cómoda de su vida adoptiva estaba apretando sus límites justo cuando comenzaba a entender la verdadera naturaleza de su cautiverio. Para agregar tensión, Isabela encontró una nota anónima en su habitación advirtiéndole de peligros inminentes, posiblemente de un sirviente simpatizante, lo que la impulsó a acelerar su investigación. La confrontación que determinaría el destino de Isabela comenzó en una noche empapada de lluvia, a finales de octubre de 1878, cuando regresó de otro viaje a los archivos del Palacio de Justicia para encontrar a toda la familia Beaumont reunida en el salón frontal, sus rostros portando expresiones de determinación sombría que no dejaban duda sobre la seriedad de sus intenciones. El reloj de pared en el pasillo sonó 9 veces, mientras Isabela cruzaba el umbral, cada tono resonante pareciendo contar los momentos finales de la elaborada decepción que había definido su vida adulta. Elías se sentó detrás de su escritorio de caoba, como un juez preparando para entregar sentencia, mientras Henry estaba junto a la chimenea con la postura rígida de un oficial militar, su mano descansando casualmente en el manto, donde Isabela ahora notaba que un pistol cargado había sido colocado al alcance fácil.
Sophie ocupaba la silla usual de su madre con un aire de anticipación nerviosa, su compostura normalmente perfecta, agrietada por líneas de estrés alrededor de sus ojos y boca, que hablaban de noches sin sueño y decisiones difíciles. Incluso Adelaide había sido traída abajo para la ocasión, aunque su rostro pálido y manos temblorosas sugerían que estaba siendo sostenida por algo más fuerte que la fuerza natural. Una silla de ruedas había sido posicionada cerca de la ventana, e Isabella podía ver que las muñecas de Adelaide llevaban moretones frescos que no habían estado allí esa mañana, sugiriendo que había sido traída a esta reunión en contra de su voluntad. La habitación misma se sentía diferente de lo que Isabella recordaba de innumerables reuniones familiares y ocasiones sociales. Pesadas cortinas habían sido corridas sobre todas las ventanas, bloqueando cualquier vista desde la calle, mientras lámparas de aceite adicionales habían sido encendidas para compensar la oscuridad artificial. El aire llevaba olores que parecían equivocados para un hogar familiar. El olor metálico del miedo, el tan químico de medicinas y, debajo de todo, el dulce olor de corrupción que Isabella había aprendido a asociar con la misteriosa enfermedad de su madrastra. Isabella apenas había removido su capa empapada de lluvia cuando Elías comenzó a hablar con la precisión fría de un hombre que había ensayado sus palabras muchas veces. Su voz no llevaba nada del calor paternal que recordaba de la infancia, reemplazado en cambio por el tono calculador de un empresario discutiendo los términos de un contrato particularmente difícil. Sabía sobre sus investigaciones, explicó, sobre sus visitas al Palacio de Justicia y su viaje no autorizado a las ruinas de la plantación Moreau. Tales actividades demostraban una falta inquietante de gratitud por todo lo que la familia había hecho por ella, así como una curiosidad peligrosa sobre asuntos que eran mejor dejar sin perturbar para el beneficio de todos, incluyendo el suyo propio. La naturaleza metódica de su conocimiento se hizo aparente cuando Elías detalló exactamente dónde Isabella había estado, con quién había hablado y qué documentos había examinado durante sus semanas de investigación. Bernard Leclerc, el clérigo servicial del Palacio de Justicia, había estado reportando sus actividades a Henri Beaumont desde el principio de su investigación. Las conversaciones amistosas sobre registros de propiedades y ley de herencia habían sido orquestadas cuidadosamente para permitir a Isabella descubrir justo suficiente verdad para entender su situación, mientras aseguraban que cada paso de su investigación permaneciera bajo control familiar. Incluso su viaje a las ruinas de la plantación había sido monitoreado por los mismos hombres que la habían estado siguiendo por Nueva Orleans, sus reportes proporcionando a la familia conocimiento detallado de lo que había descubierto entre las fundaciones quemadas de su hogar de infancia. Sabían que había encontrado la caja fuerte forzada, había reconocido los múltiples patrones de ignición en el daño del fuego, y había comenzado a recuperar recuerdos traumáticos que había suprimido por 10 años. Esta creciente conciencia de la verdad había acelerado el cronograma de la familia para implementar sus planes finales, forzándolos a moverse más rápido de lo que originalmente habían entendido. La verdad sobre la muerte de sus padres emergió pieza por pieza durante la hora siguiente, entregada con la brutalidad metódica de un cirujano removiendo tejido infectado. Elías comenzó con lo que describió como contexto necesario, explicando cómo la riqueza de la familia Beaumont había sido acumulada no a través de éxito comercial tradicional, sino a través de una campaña sistemática de adquisición de propiedades que había requerido la eliminación de obstáculos inconvenientes por más de 3 décadas. Las plantaciones de azúcar, la mansión de Nueva Orleans, las conexiones políticas y la prominencia social habían sido construidas sobre una base de asesinato, fraude y tragedia orquestada cuidadosamente. Jacques Moreau había poseído documentos probando propiedad de vastos territorios a lo largo del delta, propiedades que habrían hecho de Isabella una de las personas más ricas de Luisiana, pero su riqueza representaba más que solo fortuna personal. Planteaba una amenaza directa a la expansión continua de la familia Beaumont y su habilidad para consolidar control sobre las propiedades agrícolas más valiosas de la región. Las tierras Moreau estaban posicionadas estratégicamente entre propiedades Beaumont existentes, y su adquisición habría creado un imperio ininterrumpido, extendiéndose desde Nueva Orleans hasta la frontera con Mississippi. Más peligrosamente, Jacques Moreau había descubierto evidencia de la eliminación sistemática de propietarios rivales por parte de la familia Beaumont, documentación de asesinatos, transferencias de propiedades fraudulentas y sobornos a funcionarios locales que se extendían por casi 3 décadas.
Su investigación había comenzado inocentemente, desencadenada por inconsistencias que notó en transferencias de propiedades, involucrando la plantación de la familia Thibodeau, que bordeaba sus propias propiedades. Lo que empezó como investigación legal rutinaria gradualmente expuso un patrón de muertes sospechosas y adquisiciones de propiedades convenientes que solo podían explicarse por actividad criminal coordinada. La evidencia de Moreau había crecido más, comprensiva y dañina en los meses precediendo su muerte, mientras investigaba sistemáticamente cada transferencia de propiedad mayor en el Delta desde 1848. Había identificado al menos 22 familias cuyas muertes o desapariciones habían beneficiado directamente a los Beaumont, documentado la red de funcionarios corruptos que habían facilitado estos crímenes, y rastreado transacciones financieras que probaban la involucración de la familia en contratar asesinos profesionales para eliminar obstáculos a sus ambiciones. El alcance de la investigación de Moreau se había hecho claro a Elías durante su reunión final, cuando el padre desesperado había expuesto su evidencia con la minuciosidad de un fiscal preparando un juicio. Moreau poseía confesiones firmadas de testigos que habían sido coaccionados a participar en varios aspectos de la conspiración, copias de documentos legales falsificados usados para transferir propiedades después de muertes sospechosas y registros financieros que rastreaban pagos de cuentas Beaumont a criminales conocidos a lo largo del sureste. Más dañino de todo, Moreau había asegurado testimonio de la misma Adelaide Beaumont, obtenido durante uno de sus periodos de lucidez crecientes, cuando los efectos de su envenenamiento deliberado habían subsidiado temporalmente. Adelaide había revelado detalles sobre sesiones de planificación familiar, donde asesinatos eran discutidos como inversiones comerciales, describió los métodos usados para eliminar familias rivales, y proporcionó información específica sobre la ubicación de evidencia que la familia creía había sido destruida en matanzas previas. La voz de Elías se volvió más fría mientras describía la reunión con Jacques Moreau, sus palabras llevando el tono matter of fact de un hombre discutiendo negocios rutinarios en lugar de asesinato premeditado. Moreau había demandado una reunión ostensiblemente para negociar términos para su silencio, pero Elías había reconocido desde el principio que ninguna negociación era posible. La evidencia era demasiado comprensiva, la investigación demasiado avanzada, y la amenaza a la supervivencia familiar demasiado inmediata para permitir cualquier solución otra que la eliminación completa tanto de la amenaza como de la evidencia. El incendio que mató a los padres de Isabella había sido planeado y ejecutado cuidadosamente por Henri Beaumont y 4 cómplices contratados, hombres con experiencia en tales asuntos que habían realizado servicios similares para la familia en ocasiones previas. Estos asesinos importados de Memphis, donde trabajaban para organizaciones criminales a lo largo del río Mississippi, habían sido traídos a Nueva Orleans específicamente para esta operación, y provistos con planes detallados de la casa Moreau, información sobre rutinas familiares, e instrucciones precisas sobre qué evidencia necesitaba ser localizada y destruida. Henri había pasado meses observando los patrones diarios de la familia Moreau, notando cuándo los sirvientes eran despedidos, cuándo la familia se retiraba por la noche, y cuándo Jacques típicamente trabajaba tarde en su estudio revisando documentos de negocios. El ataque había sido timed para coincidir con una luna nueva que proporcionaba máxima oscuridad, mientras el clima seco de otoño aseguraba que cualquier fuego se extendiera rápidamente lo suficiente para destruir evidencia antes de que llegara ayuda. Los asesinos habían entrado a través de una puerta del sótano que Henri había desbloqueado durante una visita social más temprano esa semana, moviéndose por la casa con silencio practicado mientras la familia dormía. Habían confrontado a Jacques y Marie Moreau en el estudio donde la pareja había estado trabajando tarde en la noche, preparando documentación adicional para su presentación planeada a autoridades federales en Nueva Orleans. Los asesinatos mismos habían sido logrados con trapos empapados en cloroformo, que no dejaban signos obvios de violencia, permitiendo que los cuerpos fueran posicionados como si hubieran muerto intentando escapar de las llamas. Isabella había sobrevivido solo porque su padre había sospechado traición desde el principio de sus negociaciones con Elías. El escondite que había preparado entre las paredes de la casa había sido construido meses antes, accesible a través del dormitorio de Isabella y equipado con suministros suficientes para sostener a una niña por varios días si era necesario. Jacques había entrenado a Isabella repetidamente en el procedimiento para usar este escondite, con instrucciones estrictas de permanecer oculta hasta la mañana
sin importar qué escuchara o viera, y de huir inmediatamente a una ubicación predeterminada si la casa mostraba signos de fuego. El trauma de esa noche había sido más severo de lo que cualquiera se dio cuenta, ya que Isabela había presenciado no solo el asesinato de sus padres, sino también la búsqueda y destrucción sistemática de evidencia que siguió. Desde su escondite, había observado a través de grietas en la pared mientras los asesinos saqueaban metódicamente el estudio de su padre, removiendo documentos, forzando la caja fuerte y preparando los acelerantes químicos que asegurarían la destrucción completa de cualquier evidencia que pudieran haber pasado por alto. Los sonidos que había suprimido de la memoria, los gritos amortiguados de su madre, los intentos fútiles de su padre para negociar por las vidas de su familia, y la conversación casual de asesinos profesionales, discutiendo su trabajo, habían estado regresando gradualmente a su conciencia durante su investigación reciente. El fuego mismo había sido iniciado con queroseno y acelerantes, químicos importados específicamente para este propósito, sustancias que quemaban lo suficientemente caliente para destruir evidencia, mientras creaban patrones de llama que aparecerían consistentes con un incendio doméstico accidental. El timing había sido calculado para coincidir con el clima más seco del otoño, maximizando las chances de colapso estructural total que enterraría cualquier evidencia restante bajo toneladas de escombros y haría una investigación detallada tanto peligrosa como en gran parte inútil. Elías había orquestado el rescate y adopción de Isabela no por impulsos caritativos, sino por necesidad práctica. Mientras permaneciera viva, siempre existía la posibilidad de que recordara detalles cruciales sobre la evidencia de sus padres o la ubicación de documentos que hubieran escondido en otro lugar. La familia había gastado recursos considerables determinando si Jacques Moreau había preparado copias de respaldo de su evidencia, ocultas en ubicaciones que podrían revelarse a través de los recuerdos recuperados de Isabela o descubiertas. A través de su conocimiento de hábitos y escondites familiares, al mantener a Isabela cerca y controlando su acceso a información sobre su pasado, los Beaumont podían monitorear cualquier signo de que su memoria estuviera regresando, mientras se presentaban como guardianes benevolentes a la comunidad de Nueva Orleans. Este arreglo había funcionado perfectamente por 10 años, con la gratitud y afecto de Isabela por la familia, asegurando su cooperación, mientras su aislamiento de su pasado prevenía cualquier descubrimiento peligroso. El matrimonio propuesto representaba la etapa final de un plan que había estado en desarrollo por 10 años, refinado y ajustado a medida que Isabela maduraba, y el entendimiento de la familia de complicaciones legales potenciales evolucionaba. Una vez que Isabela se convirtiera en la esposa legal de Elias, cualquier reclamo de propiedad que teóricamente poseyera sería consolidado bajo su control, mientras leyes de inmunidad conyugal la prevenirían de testificar contra él en cualquier procedimiento legal futuro. Más importante, el matrimonio proporcionaría justificación legal para acciones que estaban preparados para tomar si Isabela probaba no dispuesta a cooperar con sus arreglos. La salud deteriorante de Adelaide, revelaron con crueldad casual, era el resultado de envenenamiento gradual con arsénico administrado a través de sus medicamentos diarios, por un periodo de más de 3 años. El proceso había sido deliberadamente lento para evitar sospechas, diseñado para imitar síntomas de varias enfermedades crónicas, mientras gradualmente reducían su habilidad para interferir en negocios familiares o comunicarse efectivamente con extraños. Su muerte, que ocurriría en meses independientemente de cualquier intervención médica, dejaría a Elías legalmente libre para volver a casarse mientras heredaba sus propiedades sustanciales de dote que habían sido cuidadosamente protegidas de sus deudas comerciales a través de acuerdos prenupciales. El matrimonio de Isabela con un viudo atraería mucho menos escrutinio social que otros arreglos que habían considerado, mientras proporcionaba protecciones legales adicionales para la riqueza acumulada de la familia. La diferencia de edad, aunque inusual, no era sin precedentes en la sociedad de Nueva Orleans, particularmente dada el estatus de Isabela como hija adoptiva en lugar de pariente de sangre. La posición social de la familia proporcionaría protección contra chismes, mientras su influencia sobre instituciones legales y políticas locales aseguraría que cualquier desafío a la legitimidad del matrimonio fuera rápidamente suprimido. Mientras Isabela escuchaba estas revelaciones con horror creciente, comenzó a entender el verdadero alcance de la trampa que había sido construida alrededor de su vida adulta entera. Cada amabilidad había sido calculada,
Cada oportunidad para independencia había sido eliminada, y cada camino adelante había sido deliberadamente bloqueado, excepto el que serviría a los propósitos últimos de la familia. La educación que había recibido, las conexiones sociales que se le habían permitido desarrollar, e incluso las libertades personales que había disfrutado, eran todos componentes de una prisión cuidadosamente diseñada, que había sido invisible precisamente porque había sido construida de privilegios y ventajas aparentes. La elección que le ofrecían no era realmente una elección en absoluto: casarse con Elías voluntariamente y vivir como una prisionera cómoda, o rechazar y enfrentar el mismo destino que sus padres y docenas de otros obstáculos que los Beaumont habían eliminado a lo largo de los años. Henry hizo clara su posición con directitud brutal. Isabela sabía demasiado para ser permitida su libertad, pero era demasiado valiosa como activo legal para ser simplemente eliminada. La familia había invertido demasiado tiempo y recursos en su desarrollo para descartarla casualmente, pero estaban preparados para cancelar esa inversión si la cooperación probaba imposible. Si intentaba huir o contactar autoridades, los hombres contratados que la habían estado vigilando por meses tenían órdenes de asegurar que no alcanzara su destino viva. Estos asesinos, los mismos profesionales que habían matado a sus padres, ya estaban posicionados por Nueva Orleans con instrucciones para interceptar cualquier intento de escape o comunicación con la aplicación de la ley. Si de alguna manera lograba presentar evidencia a funcionarios, la red de corrupción de la familia era suficientemente extensa para asegurar que cualquier investigación fuera terminada antes de que pudiera amenazar sus intereses. La red de funcionarios corruptos que apoyaba la conspiración Beaumont incluía no solo sheriffs y jueces locales, sino también designados federales cuyas posiciones dependían de apoyo político de familias sureñas ricas. Evidencia podía perderse, testigos podían desaparecer, e investigaciones podían ser redirigidas hacia objetivos inofensivos, mientras los criminales reales permanecían protegidos por su riqueza e influencia. El testimonio solo de Isabela, sin evidencia física corroborante, sería descartado como las acusaciones histéricas de una joven mujer perturbada, cuyo trauma había afectado su estabilidad mental. Para agregar profundidad a esta amenaza, Elias mencionó casos pasados donde testigos potenciales habían sido silenciados a través de accidentes similares, como ahogamientos en el río o caídas misteriosas, extendiendo el terror con ejemplos concretos. La confrontación alcanzó su clímax cuando Adelaide, convocando reservas de fuerza que sorprendieron a todos en la habitación, luchó por ponerse de pie y comenzó a hablar en una voz que llevaba la autoridad de la muerte inminente. Sus palabras cortaron la tensión como una hoja, revelando que había estado mucho más consciente de las actividades de la familia de lo que cualquiera había sospechado, y mucho más preparada para oponerse a ellas de lo que su aparente impotencia había sugerido. Adelaide reveló que había estado documentando secretamente los crímenes de su esposo por años, grabando conversaciones, copiando documentos y preparando evidencia propia que podría destruir la familia si se presentara apropiadamente. Su aparente confusión mental había sido una fachada, cuidadosamente construida, diseñada para protegerla de sospechas mientras reunía la información needed para derribar la conspiración, que había destruido tantas vidas inocentes. El envenenamiento con arsénico, que la estaba matando lentamente, también había proporcionado la cubierta perfecta para su investigación, ya que su familia atribuía su comportamiento extraño y problemas de memoria a los efectos de su salud deteriorante. La documentación que Adelaide había preparado resultó ser mucho más comprensiva y dañina de lo que incluso Isabela había osado esperar. Oculta en ubicaciones por toda la casa que nunca habían sido buscadas. Su evidencia incluía registros financieros detallados, mostrando pagos a asesinos contratados, correspondencia con funcionarios corruptos, mapas mostrando las propiedades adquiridas a través de circunstancias sospechosas, e incluso evidencia física como muestras de suelo de escenas de crimen que contenían trazas de los acelerantes químicos usados en incendios sospechosos. Más devastador de todo, eran las observaciones grabadas de Adelaide de reuniones familiares, donde asesinatos eran planeados, transferencias de propiedades discutidas, y la eliminación sistemática de familias rivales coordinada con la eficiencia fría de una operación comercial. Había mantenido estos registros por casi 20 años, inicialmente como seguro para su propia protección, pero gradualmente expandiéndolos en un expediente comprensivo que podría apoyar persecución federal de toda la conspiración.
Su conocimiento de operaciones familiares era tan completo que podía proporcionar a fiscales no solo evidencia de crímenes pasados, sino también información detallada sobre operaciones futuras planeadas, incluyendo las identidades de objetivos que actualmente estaban bajo vigilancia para eliminación. La revelación de Adelaide transformó completamente la dinámica de la noche, ya que la familia Beaumont se dio cuenta de que su miembro más confiado había sido su enemigo más peligroso. La planificación cuidadosa que había sostenido su empresa criminal por décadas comenzó a colapsar bajo el peso de la traición interna, mientras la perspectiva de exposición amenazaba no solo su riqueza y posición, sino sus vidas mismas. Persecución federal por conspiración y asesinato casi ciertamente resultaría en sentencias de muerte para tanto Elías como Henry, mientras incluso Sophie enfrentaba la posibilidad de prisión prolongada por su rol en las operaciones de la familia. La confrontación en el salón se deterioró rápidamente mientras Elías y Henry se daban cuenta del alcance de la traición de Adelaide y la amenaza inmediata que planteaba a su supervivencia. El intento inicial de Elías de negociar con su esposa moribunda rápidamente dio paso a amenazas y ultimátums, mientras Henry se movía hacia la chimenea donde el pistol cargado ofrecía una solución más directa a sus problemas. La fachada de discusión familiar civilizada se evaporó por completo mientras la verdadera naturaleza del carácter Beaumont emergía bajo presión, revelando la brutalidad salvaje que siempre había acechado debajo de su barniz social pulido. La defianza de Adelaide frente a la muerte probó ser más poderosa que cualquier arma que la familia poseyera, ya que dejó claro que su evidencia había sido cuidadosamente oculta y protegida por arreglos que asegurarían su descubrimiento independientemente de lo que le pasara a ella. Había preparado instrucciones detalladas para Isabella sobre la ubicación de esta documentación, junto con contactos entre funcionarios federales de aplicación de la ley que ya estaban al tanto de los contornos generales de la conspiración Beaumont y estaban esperando solo evidencia suficiente para comenzar procedimientos formales. La violencia que estalló en el salón esa noche marcó el colapso final de la fachada cuidadosamente mantenida de la familia Beaumont, mientras años de tensiones suprimidas y crueldades ocultas explotaban en brutalidad abierta que habría chocado incluso a sus asociados criminales. El intento de Henry de apoderarse de la documentación de Adelaide desencadenó una lucha física que terminó con la muerte de Adelaide por una combinación de envenenamiento con arsénico y trauma de la violencia infligida por su propio hijo, mientras Isabella lograba escapar de la casa con evidencia crucial durante el caos que siguió. Para extender este clímax, la lucha involucró muebles volcados, gritos que alertaron a sirvientes cercanos, y un breve momento donde Sophie intentó intervenir, revelando su propia ambivalencia interna hacia los crímenes familiares, agregando complejidad emocional a la escena. La huida de Isabella a través de las calles empapadas de lluvia de Nueva Orleans esa noche marcó el comienzo del fin para la dinastía Beaumont, aunque las horas inmediatas siguientes a su escape estuvieron llenas de peligros que probaron cada instinto de supervivencia que había desarrollado durante 10 años de cautiverio, cuidadosamente oculto. La tormenta que había proporcionado drama atmosférico para las confrontaciones de la noche ahora servía como tanto protección como obstáculo. Mientras Isabella navegaba calles familiares que habían sido transformadas en territorio alienígena por la oscuridad, la lluvia y el conocimiento de que asesinos profesionales ya estaban movilizándose para prevenir que su testimonio alcanzara autoridades federales. La evidencia que Isabella llevaba mientras huía de la mansión representaba más que solo documentación de actividad criminal. Constituía un blueprint completo de la conspiración criminal más sofisticada en la historia sureña, antebellum. Los registros ocultos de Adelaide incluían no solo cuentas detalladas de los crímenes de la familia Beaumont, sino también información comprensiva sobre la red de funcionarios corruptos, asesinos contratados y asociados comerciales cómplices que habían habilitado sus operaciones a través de múltiples estados por más de 3 décadas. El viaje a autoridades federales probó ser más complicado de lo que Isabella había anticipado, ya que sus años de existencia protegida la habían dejado despreparada para los desafíos prácticos de navegar el submundo criminal de Nueva Orleans y redes de corrupción oficial. La oficina del Marshal Federal que Adelaide había identificado como confiable probó estar comprometida cuando el intento inicial de Isabella de presentar su evidencia resultó en notificación inmediata a asociados. Beaumont,
forzándola a huir antes de completar su testimonio y buscar rutas alternativas a la justicia. La supervivencia de Isabela, durante los días críticos siguientes a su escape, fue asegurada por una alianza inesperada con Bernard Leclerc, el clérigo del Palacio de Justicia cuya aparente cooperación con los Beaumont había ocultado su propia investigación en las actividades de la familia. Leclerc reveló que autoridades federales habían estado construyendo un caso contra conspiraciones criminales sureñas por varios años, usando una red de funcionarios locales confiables que podían operar dentro de sistemas corruptos, mientras reunían evidencia para eventual persecución. Sus reportes sobre la investigación de Isabela habían sido entendidos no para exponer sus actividades a los Beaumont, sino para protegerla de peligros que aún no entendía, mientras alentaba su investigación a lo largo de líneas productivas. Para extender esta parte, Leclerc proporcionó refugio temporal en una casa segura y conectó a Isabela con un agente federal encubierto, agregando escenas de tensión. Durante la evasión de perseguidores, la investigación federal que siguió al testimonio de Isabela reveló una conspiración que se extendía mucho más allá de la codicia de una sola familia, abarcando jueces corruptos, sheriffs comprados, políticos comprometidos y una red de asesinos contratados que habían eliminado docenas de familias a lo largo del Delta por 3 décadas. El alcance de la empresa criminal chocó incluso a fiscales federales experimentados, quienes descubrieron que la conspiración Beaumont tenía conexiones con operaciones similares en Alabama, Texas y Arkansas, sugiriendo una red regional de adquisición de propiedades a través de asesinato sistemático que amenazaba la estabilidad de la propiedad legítima de tierras a lo largo del sur. La evidencia que Isabela y Adelaide habían proporcionado probó suficiente para apoyar persecución no solo de la familia Beaumont inmediata, sino también de más de 50 cómplices, asociados y funcionarios corruptos cuya involucración había habilitado la conspiración a operar sin detección por tanto tiempo. La investigación se expandió para incluir examen de cientos de muertes sospechosas y transferencias de propiedades, revelando patrones de actividad criminal que habían afectado virtualmente cada familia mayor de plantación en el área de Nueva Orleans por los 25 años previos. Los arrestos que comenzaron a principios de 1879 crearon sensaciones que reverberaron a lo largo de la sociedad sureña, mientras figuras políticas prominentes, jueces respetados y líderes comerciales establecidos eran tomados en custodia por cargos de conspiración, asesinato y fraude. El establecimiento legal de Nueva Orleans se encontró bajo investigación federal, con fiscales examinando décadas de transferencias de propiedades, disputas de herencia y procedimientos criminales por evidencia de corrupción y complicidad en la conspiración Beaumont. El arresto de Elias Beaumont ocurrió durante un intento de huida a México, donde había planeado establecer una nueva identidad mientras accedía a recursos financieros ocultos que la familia había acumulado en bancos extranjeros como seguro contra exactamente este tipo de exposición. Marshals federales interceptaron su barco en el puerto de Nueva Orleans, descubriendo no solo evidencia sustancial de sus crímenes, sino también planes detallados para operaciones continuas, usando asesinos contratados y funcionarios corruptos en otros estados. Su captura eliminó cualquier posibilidad de que la conspiración continuara bajo su liderazgo, mientras proporcionaba a fiscales evidencia adicional sobre el alcance y organización de la red criminal. La resistencia al arresto de Henry Beaumont resultó en un tiroteo en la mansión familiar que dejó 3 marshals federales heridos y varios asesinos contratados muertos, mientras Henry mismo sufrió heridas que lo dejaron parcialmente paralizado y dependiente de cuidado médico a lo largo de su juicio subsiguiente. La violencia de su resistencia proporcionó evidencia convincente de su culpa mientras eliminaba cualquier simpatía que podría haber sido generada por su juventud o posición social. El arresto de Sophie Beaumont ocurrió bajo circunstancias más civilizadas, aunque su testimonio subsiguiente reveló conocimiento de operaciones familiares que era mucho más extenso de lo que su persona social de Mure había sugerido. Su entendimiento detallado de arreglos financieros, conexiones políticas y procedimientos operacionales demostró que había sido una socia plena en la conspiración, en lugar de una hija inocente protegida de negocios familiares. Su disposición a testificar contra su padre y hermano a cambio de cargos reducidos proporcionó a fiscales información interna que probó crucial en asegurar convicciones contra la red más amplia de cómplices. Los juicios que comenzaron en el verano de 1879
cautivaron la sociedad de Nueva Orleans y atrajeron atención nacional mientras el alcance completo de los crímenes Beaumont se hacía conocimiento público. El Palacio de Justicia Federal se convirtió en el centro de un espectáculo legal que atrajo observadores de todo el país, incluyendo periodistas, eruditos legales y políticos que reconocieron las implicaciones más amplias del caso para la sociedad sureña y la justicia estadounidense. Los procedimientos revelaron no solo los crímenes específicos de la familia Beaumont, sino también la corrupción sistémica que había habilitado sus operaciones, exponiendo debilidades en instituciones legales y políticas que se extendían mucho más allá de Nueva Orleans. Para extender los juicios, se incluyeron testimonios de sobrevivientes de otras familias víctimas, agregando voces emocionales y detalles personales que humanizaban las estadísticas de los crímenes. El testimonio de Isabella durante estos juicios proporcionó el enlace crucial entre la evidencia física y las actividades criminales sistemáticas de la familia, mientras su supervivencia servía como prueba poderosa de que la justicia podía ultimadamente prevalecer, incluso contra las conspiraciones más cuidadosamente planeadas. Su presencia en la corte como una joven mujer confiada y articulada contrastaba dramáticamente con la imagen de víctima impotente que la defensa intentaba retratar, demostrando la resiliencia e inteligencia que le habían permitido exponer la verdad a pesar de años de manipulación y control. La evidencia presentada durante los juicios pintó un cuadro comprensivo de una empresa criminal que había operado con eficiencia corporativa y brutalidad calculada. Fiscales documentaron la eliminación sistemática de al menos 45 familias cuyas muertes habían beneficiado directamente a los Beaumont, junto con evidencia sugiriendo asesinatos adicionales que no podían probarse definitivamente, debido a la destrucción de registros y eliminación de testigos. El alcance financiero de la conspiración era igualmente asombroso, con propiedades robadas valoradas en más de 3 millones, una fortuna que representaba una de las acumulaciones más grandes de riqueza criminal en la historia estadounidense. Elias Beaumont fue convicto de múltiples cargos de asesinato, fraude y conspiración, sentenciado a muerte por ahorcamiento, en un procedimiento que atrajo multitudes de espectadores de todo el sur. Su ejecución, carried out en la cárcel de la ciudad de Nueva Orleans en abril de 1880, drew miles de observadores que vieron su muerte como justicia simbólica por décadas de crímenes impunes. Su declaración final desde la horca no incluyó expresiones de remordimiento, solo quejas amargas sobre la interferencia federal en lo que caracterizó como prácticas comerciales legítimas apropiadas para la sociedad sureña. Henry Beaumont recibió una sentencia similar, aunque su ejecución fue demorada por apelaciones que prolongaron los procedimientos legales por más de 3 años. Su eventual ahorcamiento en 1883 marcó el fin de la involucración directa de Beaumont en empresas criminales sureñas, aunque investigaciones revelaron que operaciones similares continuaban en otros estados bajo nombres familiares diferentes. La convicción de Sophie en cargos menores resultó en una sentencia de 25 años de prisión, aunque sirvió solo 15 antes de ser liberada, debido a salud deteriorante que podría haber estado relacionada con su propio envenenamiento gradual por medicinas familiares. Las persecuciones más amplias que siguieron a las convicciones Beaumont desmantelaron efectivamente la red de corrupción que había habilitado sus crímenes, con más de 30 funcionarios públicos, recibiendo varias sentencias y docenas de asociados comerciales, enfrentando ruina financiera. A través de confiscación de activos y penalidades civiles, los procedimientos legales establecieron precedentes importantes para persecución federal de conspiraciones criminales interestatales mientras demostraban la disposición del gobierno federal a intervenir en asuntos sureños cuando instituciones locales probaban inadecuadas para abordar corrupción sistémica. La herencia reclamada de Isabella la hizo una de las mujeres más ricas del sur, pero más importante, su coraje en exponer la verdad proporcionó cierre para las familias de docenas de víctimas que habían muerto sin justicia o incluso reconocimiento apropiado de sus asesinatos. Las propiedades restauradas a ella a través de procedimientos legales incluyeron no solo las propiedades originales de sus padres, sino también compensación por propiedades robadas de otras familias víctimas que carecían de herederos sobrevivientes para presionar sus reclamos. El manejo de la vasta herencia de Isabella requirió el establecimiento
de nuevas instituciones legales y financieras, ya que el alcance de sus propiedades excedía la capacidad de establecimientos comerciales existentes en Nueva Orleans para manejar efectivamente. Los arreglos de fideicomiso creados para supervisar sus propiedades se convirtieron en modelos para instituciones similares a lo largo del sur, ayudando a establecer sistemas más transparentes y accountable para manejar operaciones agrícolas grandes y prevenir el tipo de infiltración criminal que había caracterizado el período antebellum. La decisión de Isabela de dejar Nueva Orleans poco después de que concluyeran los juicios reflejaba tanto su deseo de privacidad sobre las experiencias traumáticas que habían moldeado su vida adulta como su reconocimiento de que permanecer en la ciudad la sometería a recordatorios constantes del asesinato de su familia y sus propios años de cautiverio. Su partida fue lograda en silencio, con mínima atención pública, aunque su apoyo financiero continuo para familias de víctimas e instituciones caritativas aseguró que su influencia en la sociedad de Nueva Orleans continuara mucho después de que su presencia física hubiera terminado. Las escuelas e instituciones caritativas que Isabela estableció en otros estados reflejaban su compromiso con prevenir el tipo de victimización sistemática que había caracterizado su propia experiencia y la de tantas otras familias destruidas por la conspiración Beaumont. Sus iniciativas educativas se enfocaron particularmente en proporcionar oportunidades para niños huérfanos y jóvenes mujeres que carecían de protección familiar, reconociendo que la vulnerabilidad y el aislamiento habían sido factores cruciales en habilitar la explotación criminal que había definido su propia infancia. Para extender este legado, Isabela fundó una red de hogares para huérfanos que se expandió a varias ciudades, incorporando programas de educación legal para empoderar a los vulnerables contra manipulaciones similares. El impacto psicológico de las experiencias de Isabela permaneció con ella a lo largo del resto de su larga vida, aunque demostró resiliencia notable en transformar trauma personal en acción social constructiva. Su correspondencia privada, preservada en los archivos de instituciones que estableció, revela luchas continuas con confianza, pesadillas recurrentes y miedos persistentes de vulnerabilidad que nunca subsidiaron completamente, a pesar de su eventual seguridad financiera e independencia social. Las propiedades Beaumont fueron vendidas en subasta pública para proporcionar restitución a familias de víctimas, aunque el proceso probó complicado por el alcance de documentación fraudulenta y la dificultad de establecer cadenas claras de propiedad para propiedades adquiridas a través de medios criminales. Los procedimientos legales requeridos para resolver estas cuestiones de propiedad continuaron por más de 15 años, estableciendo precedentes importantes para manejar disputas de propiedad, involucrando actividad criminal, mientras aseguraban que activos robados fueran últimamente devueltos a dueños, legítimos o sus herederos. La mansión en la calle Bourbon fue eventualmente demolida en lugar de vendida, demasiado asociada con tragedia para que cualquier comprador la considerara habitable. El sitio permaneció vacante por muchos años, eventualmente convirtiéndose en un pequeño parque, donde una placa memorial conmemora a las víctimas de la conspiración Beaumont, sin proporcionar detalles que podrían atraer curiosidad mórbida. Residentes locales reportan que la ubicación retiene una atmósfera de tristeza que persiste a pesar del paso de más de un siglo y medio desde los crímenes que ocurrieron allí. Las implicaciones más amplias del caso Beaumont se extendieron mucho más allá de Nueva Orleans, exponiendo debilidades en sistemas legales y políticos que habían habilitado tal actividad criminal extensa a florecer sin control por décadas. El caso llevó a reformas en ley de propiedades, procedimientos de herencia y supervisión judicial que ayudaron a prevenir conspiraciones similares en otras regiones, aunque la capacidad humana fundamental para codicia y violencia que había impulsado a los Beaumont permanecía inalterada por mejoras legales e institucionales. Agencias federales de aplicación de la ley usaron el caso Beaumont como modelo para investigar otras conspiraciones criminales sospechosas a lo largo del sur, llevando a persecuciones adicionales que revelaron el alcance al que corrupción sistemática había infiltrado la sociedad sureña antebellum. Estas investigaciones demostraron que la conspiración Beaumont, aunque particularmente extensa y bien organizada, era parte de un patrón más amplio de actividad criminal que había afectado propiedad de tierras e instituciones políticas a lo largo de la región. La significancia histórica del caso Beaumont ha continuado creciendo con el tiempo, ya que eruditos han reconocido su importancia en documentar la transición de corrupción local a aplicación de la ley federal
que caracterizó el período antebellum. El caso representa uno de los ejemplos más tempranos de persecución federal exitosa de conspiración criminal interestatal, estableciendo precedentes legales que probarían cruciales durante la reconstrucción y esfuerzos subsiguientes para abordar violaciones sistemáticas de derechos civiles a lo largo del sur. La historia de Isabella Moreau últimamente se erige como un testamento al poder del coraje individual frente a corrupción abrumadora, mientras sirve como recordatorio del potencial oscuro que existe cuando riqueza y poder se combinan con vacío moral y fracaso institucional. Su transformación de víctima impotente a defensora poderosa de la justicia representa uno de los viajes personales más notables en la historia legal estadounidense, demostrando que incluso las conspiraciones criminales más sofisticadas no pueden últimamente prevalecer contra oposición determinada, apoyada por claridad moral y compromiso institucional con la justicia. El certificado de matrimonio que aún existe en los registros del Palacio de Justicia de Nueva Orleans sirve como recordatorio escalofriante de cuán cerca la conspiración Beaumont llegó a lograr su meta última, mientras la ausencia de la firma de Isabella en ese documento representa una victoria para la justicia, que vino a un costo personal enorme. El documento mismo se ha convertido en un artefacto histórico que investigadores usan para entender los métodos empleados por conspiraciones criminales para manipular instituciones legales, mientras el coraje de Isabella continúa inspirando a aquellos que enfrentan sus propias luchas contra adversarios poderosos y aparentemente intocables. El caso continúa siendo estudiado por eruditos legales e historiadores como un ejemplo de cómo corrupción sistemática puede florecer en la sociedad estadounidense cuando salvaguardas institucionales prueban inadecuadas, mientras también demuestra el potencial para acción individual para exponer y derrotar incluso las empresas criminales más sofisticadas. La historia de Isabella proporciona esperanza de que la justicia pueda últimamente prevalecer, incluso en las circunstancias más oscuras, aunque el precio de tal victoria a menudo se mide en sufrimiento humano que ecoa a través de generaciones y deja cicatrices permanentes en individuos y comunidades. Este misterio nos muestra que, incluso en los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, actos individuales de coraje y claridad moral pueden superar las conspiraciones criminales más sofisticadas, aunque el precio de tal victoria a menudo se mide en sufrimiento humano que ecoa a través de generaciones.